Bienvenido, Iglesia Cristiana Pentecostés Restauración en Cristo Jesús te saluda. Iniciamos muy pronto, gózate en la presencia del Señor. Momento de alabanza, adoremos juntos al Señor. Nos encontramos en la ciudad de Compton. Ven. Meditación en la palabra del Señor. Oración, queremos orar por ti. Saluda a tu hermana o a tu hermano. Pronto daremos inicio. Anuncios. Semana de ayuno y oración. Te saludan pastores Esby y Abigail. Viernes de oración. Domingo de avivamiento. Si nos visitas por primera vez, Iglesia Restauración en Cristo Jesús te da la cordial bienvenida. Este es el día que hizo el Señor. Ponte de pie. Damos inicio a nuestro servicio. Así le agradecemos a Dios por este privilegio tan grande que nos permite. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén, aleluya. Y así vamos a meditar en la palabra del Señor. Y le agradecemos a Dios por los hermanos que están aquí con nosotros. Bendito sea nuestro Dios que nos ha permitido reunirnos nuevamente en la casa del Señor. Amén. Así vamos a meditar en la palabra y quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo. Vamos a meditar porque debemos de prepararnos, porque son parábolas, pero las parábolas llevan un mensaje poderoso. Y vamos a meditar en esta bendita hora de la noche en una parábola muy conocida y queremos leer un versículo nomás y quiero que leamos el versículo 14. San Mateo 25 en su capítulo 25 y su versículo 14. Amén, aleluya. Mateo 25 en su versículo 14. Vamos a leer solo un versículo nomás. Nosotros tenemos la versión de Reina Valera, nos menciona de otra manera, pero en las pantallas hay una versión más clara para que nosotros podamos entender más acercado el mensaje. Vamos a leer el versículo como dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a darle gracias a Dios para que nos ilumine en esta palabra. Altísimo Dios, Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, porque has permitido que nuestros hermanos estén acá, Padre, presente para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, mi Dios. Hoy rogamos, Padre, para que seas tú, Señor, que nos instruyas en este mensaje que tú tienes, Padre, para nuestras vidas, Padre. Que este mensaje, Señor, no solo se quede en estas cuatro paredes, sino que salga afuera, Señor, a través del sonido de bocinas, a través de las transmisiones que se están haciendo, Padre. Bendito seas tú, Señor, en esta hora poderosa que nos permites meditar en tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Vamos a entrar al mensaje. Amado hermano, puede tomar su lugar. El mensaje es de una parábola. Porque el Señor nos hablaba mucho en parábolas. Porque es necesario que nosotros podamos comprender y entender y pedirle la guiación a Dios para que nosotros podamos entender el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque es lo mismo que cuando Pablo tenía el aguijón y no se lo quitaba al Señor. Porque era necesario que Pablo anduviera con ese aguijón para que todos los días
días él pudiera decirle al Señor: ayúdame, dame fuerzas, fortaléceme con este dolor. Es casi comparado. Por estos motivos el Señor relataban parábolas para que nosotros pudiéramos decirle: Señor, danos sabiduría para poder entender y comprender de lo que tú quieres a nuestras vidas. Por esa es la razón por la cual el Señor hablaba mucho parábolas. Aquí se está refiriendo a la venida del Señor. Se está comparando a la venida del Dios Todopoderoso nuevamente a esta tierra. Por eso es necesario que nosotros tengamos en mente y en el presente que pronto va a ser la venida del Señor. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué motivos o cuáles son las razones? Porque el Evangelio, ¿desde cuándo se viene predicando? Que va a venir Dios, que va a venir Dios, y nunca viene. Por su misericordia, Dios no ha venido todavía. Por su amor, Dios no ha venido todavía. Por eso es necesario que nosotros podamos escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos preparemos antes que Él venga. ¿Por qué? Porque siempre Dios, con su amor infinito, Dios siempre quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Porque si Dios fuera un Dios que nosotros no le interesáramos, o que nosotros no pudiéramos ser parte de lo que Él quiere para nosotros, ya hubiera venido. Ya hubiera venido en un instante y ¡pum!, se acabó la tierra. Pero es necesario que nosotros podamos comprender, porque entonces, ¿cómo se va a cumplir la palabra? Se tiene que cumplir la palabra. Por ese motivo Jesús mencionaba esta parábola, para que nosotros podamos reaccionar y comprender el mensaje de lo que Dios está hablando. Aquí vamos a ver 3 puntos tan importantes de lo que Dios quiere. Y por ese motivo el Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas, porque nos ha dejado las parábolas para que nosotros podamos comprender de lo que Dios quiere. Y por eso en esta noche vamos a tener el tema vigilante. El tema de esta noche es vigilantes. ¿Por qué motivo? Porque aquí la parábola nos está enseñando que nosotros debemos de prepararnos. Debemos de salir de donde nosotros nos encontramos, porque Dios nos está advirtiendo. Esta es una advertencia que cómo va a venir la venida del Señor. Es una señal la que el Señor dijo en esta parábola. ¿Cómo se va a comparar la venida de Dios con lo que Él está relatando en esta parábola? Aquí nos menciona de un dueño de muchos bienes. Aquí nos menciona de un dueño que tiene demasiados bienes y se va. Lo mismo dijo Jesús: yo me iré a preparar lugar para que vosotros estén en esa gloria del Señor. Jesús lo mencionó, entonces nos está relatando. Antes que Él se fuera, relató esta parábola, pero los discípulos no entendían. Los discípulos no comprendían el mensaje de lo que les estaba advirtiendo, de lo que iba a pasar. Ahora, bendito sea el Señor con esta palabra, porque Él nos está relatando. Amados hermanos, a nosotros nos han entregado un cargo grande. A nosotros como creyentes nos han entregado un cargo tan grande que nosotros debemos de trabajarlo. Por eso menciona esta parábola. ¿Por qué? Porque poniéndonos nosotros a las leyes terrenales,
¿qué es lo que debemos de hacer con el social? Ponerlo a trabajar para que el día de mañana genere ingresos. Es lo mismo que el Señor está relatando en esta parábola. Porque usted, amado hermano, amado creyente que nos están viendo, a través de la palabra, como usted empezó a creer, ya les están dando el primer talento. Por eso la palabra nos ayuda a que nosotros seamos vigilantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pedirle sabiduría y entendimiento a Dios, para poder comprender el mensaje que hoy en día se está compartiendo en las iglesias. Dice, vigilante no quiere decir indolentes. ¿Por qué indolentes? Porque indolentes se está refiriendo a cosas que no valen la pena, que no tienen valor, que no sirven para nada. Pero vigilantes nos está dando a entender, amados hermanos, que nosotros debemos desempeñar fielmente nuestras responsabilidades, a la cual el Señor nos ha dado cuando nomás nosotros empezamos a creer. Cuando nosotros empezamos a creer en la palabra, el Señor nuevamente nos da una responsabilidad. Y ese es de los puntos que nosotros vamos a comprender en esta bendita hora de la noche. Dice, habilidades confiadas a nosotros nos traen mayores oportunidades, en tanto que desaprovecharlo no solo hace que las perdamos, sino también que seamos privados de lo que ya tenemos. Amados hermanos, si nosotros no aprovechamos la oportunidad de ser creyente, vamos a perder lo que Dios nos quiere preparar en el camino. Por eso el Señor nos está preparando. Solo con el privilegio de ser creyente es más que suficiente para avanzar en lo que Dios quiere. Por eso quiero meditar en estos 3 puntos. Y el primer punto les quiero dar el talento. El primer punto le quiero dar el talento. ¿Por qué? Porque las historias de esta parábola nos está narrando que este hombre se iba a ir de viaje. Este hombre llamó a sus 3 siervos que estaban presentes con él, y a cada uno les entregó 5, al otro le entregó 2 y al tercero le entregó 1. ¿Cómo podemos ver la confianza, la certeza, la seguridad de este varón que les está permitiendo a sus siervos darle unos bienes, unos talentos? La Biblia dice, en la Biblia de estudio empieza a mencionar que el talento tenía un valor considerado a 6,000 dinarios. ¿Cuánto valía un talento en esa época? Era dineral, amados hermanos. Pero eso representaba a 16 a 20 años de trabajo. Ahora viene la pregunta: ¿usted le daría todo su dinero a un trabajador? ¿Le daría a usted su confianza? ¿Todo lo que usted tiene se lo daría a una persona? Eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cómo es Dios que nos permite que nosotros podamos administrar de la apertura y de la cobertura de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso le mencionaba que al principio, al creer, no es necesario hacer muchas cosas, solamente creer. Ya Dios nos está dando el primer talento. El primer talento. ¿Y cuál es esto? Ahora usted se pregunta, ¿cuáles son los 5 talentos? ¿Cuáles son los 2 talentos? ¿Y cuál es un talento en el Evangelio? La palabra nos menciona que hay 5 ministerios. Esos son los 5 talentos. Y los 2 talentos se está refiriendo cuando usted acepta a Dios y lleva el testimonio a la par con usted. Y el primer talento lo vamos a entender cuando usted empiece a creer en Dios.
Cuando usted empieza a creer en Dios, ya el Espíritu Santo empieza a transformar su corazón y él empieza a cambiar las nuevas palabras que ya van a venir a su corazón. Amados hermanos, Dios nos permitió llevar estos talentos. Y si Dios ya nos entregó esos talentos a nosotros, debemos de cuidarlo. Por eso el tema de esta noche es vigilantes. ¿Por qué? Porque debemos de cuidarlo de lo que Dios nos está dando. Yo me ponía a comprender todo eso, cómo Dios es tan amoroso, cómo Dios nos permite que nosotros podamos meditar cada día más en su palabra. Porque esto me ponía a decir, ¿cómo, Señor? ¿Quiénes son los que llevan los 5 talentos? Y hoy empecé a comprender. Somos nosotros que tenemos el ministerio. ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos que iniciar el servicio? Tenemos que cantar, tenemos que orar, tenemos que compartir el mensaje y tenemos todo. Mientras los que tienen 2, por el momento, quieren avanzar más, como dice la palabra, deben de seguir procesando lo que Dios le ha dado. Dios les ha entregado a ustedes, amados hermanos, el segundo talento. Dios les lo entregó a ustedes. Es cuando ustedes aceptaron a Dios, reconocieron que Jesús era su único Salvador, entonces ahí les fue entregado el primer talento. El primer talento, hablar del Evangelio, hablar cómo Dios está restaurando su vida. El segundo talento es ponerlo a caminar. Dios bendiga a la hermana Adriana. ¿Por qué? Porque ella me comentaba que platicaba con el varón que nos visitó allá en la casa de ella y pidió oraciones. Ella y la forma de cómo trabajar el talento que les han dado. Ella empezó a enunciar el Evangelio, empezó a hablarle al varón a decirle, mira, Dios puede cambiar, Dios te puede ayudar, Eso es el talento que nosotros estamos poniendo a caminar. La Biblia nos menciona que a estos hombres no pudieron quedarse solo con ese dinero, sino empezaron a generar ganancias, porque ellos empezaron a trabajar ese dinero, empezaron a poner ventas o pudieron poner negocios locales. La situación era que ellos empezaron a generar lo que el dueño les había permitido obtener. Entonces Dios, amados hermanos, nos permitió creer en la palabra, nos permitió tener ese ministerio, nos permitió tener esta oportunidad de testimonio. Es para que nosotros lo podamos generar y para que nosotros podamos llevar esta semilla, como ha sido nuestra hermana Diana, que está compartiendo ese mensaje, que Dios es la salvación. También nuestra hermana Rosa le compartió a la hermana que vino a dar el testimonio y le empezó a hablar de cómo Dios puede obrar, de cómo Dios está transformando, de cómo Dios empieza a generar, cómo Dios ahí está empezando a trabajar el talento. Cuando nosotros nos empezamos a hablar y empezamos, amados hermanos, de poder confesar de lo que Dios está dando, ahí nosotros estamos trabajando el talento, como estos varones empezaron a trabajar intereses. Ellos empezaron a trabajar, y eso es lo que quiere Dios, que a cada uno Dios ya nos entregó el primer talento, el segundo talento y hasta el quinto talento. Pero ¿saben por qué no se ha podido desarrollar? Porque no lo hemos podido trabajar. Ese es el punto tan importante, que nosotros debemos de ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros nomás al creer, al confiar, Dios nos dio un talento. Y ahora le vamos a ver el talento que Dios nos dio, que Dios nos permitió. Y a todos conocemos este versículo, pero Dios nos está confesando con este versículo en Efesios 2:8. Este versículo dice que por gracia fuimos salvos
pero quiero que me pongan ahí para que podamos entender más el mensaje, porque la Reina Valera menciona otra versión y esta palabra nos va a mencionar de otra manera para que nosotros podamos comprender el tipo de talento que Dios nos permitió. Dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, el talento que nosotros tenemos no es de nosotros, amados hermanos. De esto lo que nosotros fuimos salvos no es de nosotros, es de Dios. El talento es de Dios, el que usted tiene de creer y confiar, es de Dios ese talento. ¿Y qué tiene que ser usted? Como dice la parábola, empezar a trabajar y generar intereses. Amados hermanos, ¿por qué? Porque la palabra nos está enseñando que este varón se fue confiando de lo que ellos iban a hacer. El Señor les ha entregado una palabra a sus vidas, les entregó un testimonio, les entregó, amado hermano, le entregó una palabra poderosa. La confianza de usted mismo no es para que usted se quede ahí, amado hermano, sino para que lo empiece a trabajar, porque la palabra nos está enseñando que nosotros debemos de prepararnos, porque el regreso va a venir. La escritura nos está mencionando que nosotros, el talento que tenemos no es de nosotros. Como dice la parábola, este talento que le dieron a cada uno no eran de ellos, pero ellos quisieron generar porque ellos estaban agradecidos de lo que el dueño les había dado. ¿Cuántos están agradecidos hoy por ser salvos? Amén. Todos estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque que fuera de nuestras vidas, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿Estuviéramos vivos o estuviéramos muertos? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. Padre, si tú no me hubieras dado este talento, yo estuviera, me imagino que ya estuviera muerto por el camino que yo llevaba. Pero bendito sea Dios, que Dios me permitió tener este talento y para ponerlo a trabajar. Y así que yo les invito, amado hermano, para que pueda usted poner a trabajar de lo que Dios les ha entregado. ¿Por qué? Porque Dios ya les entregó un talento. Dios ya les dio la oportunidad de poder hablar del Evangelio, y para que quede en su corazón que lo que Dios nos ha permitido no es de nosotros, es don de Dios. Y por eso el segundo punto lo vamos a ver, que dice servir. Porque el segundo punto nos empieza a dar a servir, porque estos varones tuvieron en su corazón poder seguir trabajando con el dueño, seguir sirviendo aunque él no estuviera presente. Ellos tenían ese deseo en su corazón de poder servir. Amados hermanos, yo sé que el proceso es doloroso, pero también debemos de poder servir cada día más, porque sabemos bien que la Biblia nos enseña que servir a Dios es un honor supremo. Estos varones tenían en mente y sentían en su corazón este deseo de poder trabajar con los bienes de este dueño, de este varón. Ellos tenían en su corazón trabajar, si él estuviera o no tuviera, pero ellos tenían en cuenta, tenían en su corazón que de rato a otro, en un momento, el dueño se iba a presentar y les iba a entregar cuentas. Eso es lo que nosotros debemos de comprender, que lo que Dios nos ha dado, un día lo vamos a entregar también. Y Dios nos va a preguntar: ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cuáles son los frutos de lo que yo te di? Y leemos bien que esta parábola trae un mensaje tan poderoso, amados hermanos. Amados hermanos, usted se pregunta cómo pudieron ellos generar esos 5 talentos más.
¿Será que fue algo de noche a la mañana generar esos ingresos? ¿O cuánto tiempo se llevó? Pero lo que debemos de tener es en nuestro corazón el deseo de servir. No miremos el tiempo que nos vamos a llevar para poder evangelizar a una persona. No miremos el tiempo que nosotros vamos a utilizar para evangelizar a una hermana o a un hermano. No miremos cuál es la causa por la cual nosotros vamos a dirigir la palabra. Lo que nosotros debemos de mirar es el punto, es de servir al Dios Todopoderoso. Ese es el deseo que tiene que haber en nuestro corazón, servirle a Dios, y Él va a darnos el privilegio y el talento de poder ser guiados por el Espíritu Santo. Porque estos varones empezaron a creer y a confiar de lo que ellos sabían y empezaron a trabajar. ¿Usted cree que no tuvieron estos varones tiempos perdidos? Claro que tuvieron tiempos perdidos. Tuvieron caídas, tuvieron fallas, pero así continuaban ellos sirviendo. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando a nosotros, que debemos de continuar cada día más sirviendo, sin importar el daño o las cosas que nos están pasando. Solamente debemos de tener en nuestro corazón la oportunidad de servir. Por eso la palabra nos dice que la Biblia nos enseña que servir a Dios es un honor supremo. ¿Por qué motivos es un honor supremo? Mire lo que dice Juan. San Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estaré. Mi servidor, alguno me sirve, al Padre lo honra. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros debemos de tener en nuestro corazón el deseo de seguir sirviendo, sin importar las circunstancias, sin importar las caídas, sin importarle los tropiezos que la vida tiene delante de nuestros ojos. Estos varones no les importó si los iban a criticar, no les importó si el dinero era de ellos o de dónde lo fueron a traer, no les importó nada. Ellos continuaron con el talento y empezaron a trabajar y a sembrar y a generar intereses. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, lo que Dios ya nos permitió a nosotros creer, confiar, tener. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos compartir, para que podamos llevar a la casa del Señor los frutos que nosotros estamos dando. Eso es lo que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque nosotros al servir sabemos bien que cuando nosotros servimos con fidelidad, con un deseo, con una oportunidad de superarnos cada día más, no superarnos en los bienes, sino superarnos en la misericordia del Señor. Aquí nos está reflejando superarse en bienes, pero hoy el mensaje nos está enseñando que nosotros debemos de enfocarnos en el propósito y superarnos en la sabiduría de lo que Dios nos da por darnos. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros debemos de tener en nuestro corazón servir. Porque nos dice la palabra y nos está confirmando que nosotros presentar un servicio, va a venir Jesús y delante de los ojos de Dios nosotros vamos a ser apartados. Oiga lo que dice Pablo, 1 Corintios 3:9. Oiga lo que dice Pablo. Yo se los pongo en esta versión para que podamos entender un poco. ¿Por qué? Porque la Reina Valera nos menciona de otra versión y a veces queremos más sabiduría para poder entender. Por eso dice: pues nadie puede poner otros fundamentos que si yo esté puesto a la cual no es
Sí, es 9. Dice, es el primer versículo, que ahí me están tirando 3 de un solo. Dice, porque vosotros somos colaboradores de Dios. No, póngame, ahí me lo hubieran dejado. No, 1:9. Ahí, dice el primer versículo porque es el primero. Dice, porque vosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Eso somos lo que nosotros somos. Eso fueron lo que estos varones comprendieron y pudieron entender que si el dueño no estaba, ellos eran los colaboradores, ellos eran los dueños de ese dinero para poder generar esos ingresos. Ellos se metieron en su corazón en poder servirle al dueño y poder trabajar porque sabían bien que ellos eran también participantes de lo que él tenía. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ser participantes de lo que Dios nos está permitiendo. Si Dios nos permitió ser salvos por gracia, esto no fue por querer ser de nosotros. La palabra nos enseña que fue don de Dios. Entonces Dios nos entregó y ahora nosotros debemos de tener esta palabra para poder llevarla cada día más. Por eso, amados hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de tener esta parábola en mente, porque dice que cuando regresó el dueño de estos bienes, la Biblia nos está enseñando que vino el dueño y empezó a pedirles de lo que él les había dado. Y hay una parte tan dolorosa que cuando empezó el dueño a pedirles los bienes, había una persona que tuvo miedo. Había una persona que no quiso trabajar. Y ahora usted se ha preguntado por qué esta persona no quiso trabajar. ¿Cuál fue el miedo? Eso es lo que está pasando hoy en día con nosotros. Lo que esta persona pasó, amados hermanos, también está pasando con la vida de nosotros. Al miedo a ser fracasado. Ese es el miedo que nos está matando a nosotros cada día más. Esta fue la causa de este varón que no quiso trabajar, porque él tenía miedo al fracaso. Pero muchas veces el fracaso, amados hermanos, para nosotros es una victoria más, porque a medio del fracaso Dios nos levanta nuevamente y nos da la oportunidad de superarnos y poder testificar de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero este varón no miró de esa manera. Este varón se apagó y empezó a decir: ¿qué cuentas le voy a entregar al patrón? ¿Qué es lo que le voy a entregar al patrón si lo llegara a perder? ¡Wow! Es un patrón de un rango muy poderoso. Es un patrón muy enojado. Es un patrón que no perdona nada. Y empezó en la mente de él, empezó a trabajar. Por eso Pablo nos menciona, amados hermanos, que nuestras luchas no es contra carne ni huesos, sino es con potestades de la oscuridad. ¿Y a qué se refiere? A los pensamientos que están dentro de nuestra mente. Eso es lo que Pablo te está refiriendo, que nuestra batalla es con nuestra mente, con nuestros pensamientos. El miedo nos genera que nosotros no podamos hablar de la palabra de Dios. El miedo es lo que nos aparta a nosotros, porque viene a nuestra mente y empieza a generar
¿cómo le podemos nosotros hablar de Dios? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo éramos nosotros? Y empieza el enemigo a poner palabras en su corazón, y entonces lo hace que lo que Dios le ha dado, usted lo esconda, que usted lo entierre, que usted lo apague. ¿Por qué? Porque lo mismo hizo este varón por miedo de fracaso, por miedo de perder todo, por miedo que la gente se burlara de él. Él tuvo una idea, pero esa idea le fue muy costosa para la vida de él. Él dijo, según sus pensamientos, decía, esto me va a salvar. Eso es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos. Muchos decimos, porque nosotros ya estamos en las iglesias, ya somos salvos. Pero la palabra nos enseña que salvo vamos a ser, amados hermanos, conforme a nuestras obras que nosotros vamos a cosechar. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que Dios va a tomar nuestras obras. No va a ser que nosotros seamos salvos, porque ya tenemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la parábola nos está enseñando que debemos de trabajar. Entonces estos pensamientos fueron rápidos con este varón y dijo, no, yo no sé, pero si lo entierro, yo sé que me voy a salvar. Si lo entierro, voy a entregar las cuentas bien. Si lo entierro, yo sé que el dueño me va a felicitar. Pero hoy aquí nos damos cuenta que fue todo al contrario. ¿Por qué? Porque este varón prefirió enterrar al miedo al fracaso, al miedo al desprecio, el miedo de tocar fondo. Pero la Biblia nos enseña que a través de esas circunstancias Dios nos está superando cada día más. Este varón se apagó. ¿Será que no tuvieron fracasos de estos otros dos varones? Claro que tuvieron fracasos. ¿Acaso que no tuvieron contiendas o ataques? ¿No tuvieron bajas estos dos varones que empezaron a generar ingresos? Claro que tuvieron fracasos. Esto es similar cuando uno pone un negocio. Hay veces que tiene uno ganancias y hay veces que uno pierde todo. Es lo mismo como estos varones empezaron a trabajar, pero ¿cuál fue lo más importante? El deseo de servirle al patrón. Y eso es el mensaje que nosotros debemos comprender. Lo que Dios nos ha entregado a nosotros como talento de la gracia de Dios, nosotros debemos de sembrar y generar esos ingresos. Que no nos apague el miedo de hablarle a otra persona qué es cómo nos va a responder, de cómo va a actuar o cómo va él recibir la palabra. Nosotros no tengamos ese miedo, sino lo que nosotros debemos de tener es que Dios nos ha permitido servirle a Él y Él nos va a instruir para poder llevar esa palabra. Por eso esta palabra es tan poderosa, porque este varón estaba reflejando algo que a nosotros nos ayuda. Que si nosotros nos quedamos callados, amados hermanos, aquí hay una palabra tan poderosa y a mí me duele y me da miedo al escucharla. ¿Por qué? Porque dice que cuando este varón regresó, empezó a pedir cuentas. Empezó a preguntar, ¿dónde están mis bienes? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está lo que yo les he entregado? Quiero ver los frutos, quiero ver los intereses. Amados hermanos, eso es lo mismo que va a pasar el día que el Señor venga. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos y podamos comprender las parábolas, porque este es un mensaje que de noche a la mañana no sabemos, pero de noche a la mañana nos puede sorprender el Señor.
Pero si nosotros no nos preparamos como esta versión, ¿qué cuenta le vamos a entregar a Dios? Debemos de entregarle intereses a Dios. Nosotros como creyentes, ya el Señor nos entregó los talentos, ya el Señor nos entregó los dones espirituales. Pero Él depende de nosotros si nosotros lo queremos desarrollarlo. En el caso, yo no era cantante ni puedo cantar. Y he dicho que yo no sirvo para cantar, pero con la ayuda de Dios estamos cantando los viernes. Es un talento que Dios me está permitiendo desarrollar. Es un talento que yo le he dicho a Dios, yo no puedo cantar, Señor. Yo no he nacido para cantar, pero si Dios me está permitiendo que yo cante, es porque Dios sabe cuándo y en dónde voy a utilizar esos cantos. Por eso es tan importante que los talentos a nosotros nos dio el Señor. A cada uno le dio un talento, y no le dio uno, sino le dio 5 talentos. Pero esos talentos usted los tiene adentro. Pero ya depende de usted si usted los quiere tomar o los quiere enterrar, como lo hizo este varón. Este varón enterró el talento y no lo quiso desempeñarlo, no lo quiso llevarlo, no quiso sacar sus intereses. Y ahora el Señor nos está diciendo que nosotros lo que nosotros tenemos debemos de practicarlo, amados hermanos. Yo sé que hay deseo de cantarle, hay deseo de predicar, hay deseo de leer, hay deseos, muchos deseos Dios nos está permitiendo. Pero usted se ha preguntado ¿por qué? Porque Dios sabe que el día de mañana, en un día aproximado, usted nos va a utilizar. Por eso, amado hermano, estos son los bienes que el Señor nos ha entregado a nosotros. Esta parábola les entregó dinero. Dios no nos está entregando dinero. Dios nos está entregando el poder de tener la palabra en nuestro corazón. Y por ese motivo, amados hermanos, debemos de continuar, porque sabemos bien, esta parábola está mencionando y dice, esta es una parábola acerca de la venida del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Porque este don, este objetivo de este varón, este dueño, se fue de viaje, pero regresó. Y aquí es donde entra el duro, entra el mensaje más poderoso. Vamos a entrar al tercer punto, que es el regreso. Y aquí es donde a mí me dolió bastante. No me dolió, sino me abrió más el entendimiento de poder comprender de lo que nosotros nos podemos perder, de lo que Dios nos está permitiendo. El retorno. ¿Por qué? ¿Por qué el retorno? Amados hermanos, si usted toma muy en cuenta el regreso de Jesús, lo de esta parábola se va a cumplir. Dice que este varón se fue en un tiempo y volvió a regresar y empezó a reclamar sus bienes. Y las palabras que le decía: siervo fiel, por cuanto has estado, pásate y gózate. Le empezó a decir al primero cuando le dio los 5 talentos y él les entregó 5 más. Ya después llama al segundo y le dice: siervo fiel, por cuanto, pásate. Y pasó el segundo. Cuando llegó con el varón que enterró el talento y le pregunta: ¿será que le dijo lo mismo? La Biblia nos dice que no le dijo lo mismo, sino le reclamó. Le empezó a reclamarle y le dijo: ¿por qué no fuiste a los bancos
Tan siquiera ellos me hubieran dado intereses. Ahí es cuando comprendemos, amados hermanos, que lo que actuó con este varón no fue el valor de servir, sino lo que actuó con este varón fue el temor a perder de lo que el dueño le había dado. Como le decía, a nosotros nos llega el temor de poder hablarle a una persona. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a responder o cómo va a actuar cuando nosotros le hablemos de Dios. Ese es el miedo que nosotros a veces tenemos. Pero por eso el Señor nos está ayudando cada día, porque debemos de tener en mente que lo que Dios nos dio no es de nosotros, es de Dios. Y cuando las cosas son de Dios, Dios todo nos ayuda bien. Por eso el Señor dice, y Pablo lo confirma: todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. Ese es el versículo que debemos de tener. Entonces yo comprendí que estos dos varones tenían en mente que lo que ellos iban a hacer iba a ser para bien. Ahora nosotros debemos de tener en mente este versículo tan poderoso: todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza. Cuando nosotros queremos hablar de la palabra, queremos generar los ingresos de lo que Dios nos ha permitido, amados hermanos, recordémonos que el talento es de Dios, es don de Dios. Y el deseo de servir, Dios nos está instruyendo, porque la palabra nos dice que es un honor servirle a Dios. Y entonces cuando nosotros le servimos a Dios con honor, ya viene este versículo a fortalecernos y nos dice: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Entonces ya el camino empieza, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el camino que nosotros estamos caminando no fue hecho por el hombre, sino fue a la imagen de Jesús, porque Él nos trazó el camino. Eso fue el mensaje que miramos la semana pasada, que Él nos trazó el camino. Y si Él nos trazó el camino, amados hermanos, no debemos de tener miedo. Debemos de continuar luchando. Van a haber bajas, claro que van a haber bajas, pero no miremos esas bajas, sino miremos de lo que Dios puede hacer, o las recompensas de lo que Dios va a dar. Esto fue lo que estos dos hombres miraron. Ellos se enfocaron a la recompensa de lo que el dueño les iba a dar. No les importó si a ellos iban a tener bajas o no iban a tener bajas. Lo que a ellos les animó es que ellos iban a ser recompensados. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que la recompensa, si nosotros empezamos a sembrar, vamos a tener una recompensa, porque dice Apocalipsis 22:13, dice: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, a recompensar a todo aquel según sus obras. Entonces eso nos está enseñando, amados hermanos, que al venir, al escuchar, esto no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar a nosotros es la actitud, lo que nosotros estamos sembrando el día de mañana. Lo que nosotros nos va a salvar son las obras, porque a través de las obras nosotros vamos a ser recompensados. Por eso este mensaje es que estos varones fueron recompensados, no fue por querer ellos trabajar, sino por los frutos que ellos empezaron a generar, por los bienes que Dios había permitido a este varón. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros tengamos muy en mente esta parábola en la venida del Señor. Porque esta parábola nos está advirtiendo que nosotros debemos de prepararnos, debemos de entregar cuentas el día de mañana. Oiga lo que dice acerca del regreso del Señor, lo que dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 14 y su versículo 3. Por eso es tan importante estos 3 puntos. El talento debemos de reconocer de lo que Dios nos permitió, no es de nosotros, es de Dios. Y el deseo de servir. Y ahora debemos de tener en cuenta lo que es el regreso, porque dice: no se turben nuestros corazones, creer en Dios, creer también en mí. Entonces, amados hermanos, eso se está refiriendo a que nosotros debemos de tener 3, dice, así me voy a preparar
vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis también nosotros. Eso es lo que debemos nosotros de prepararnos, amados hermanos, porque la parábola nos está enseñando y nos está reflejando que cuando el varón vino a reclamar sus bienes, ¿qué fue la palabra que le dijo este varón a sus sirvientes, a los que estaban generando? Siervo fiel, pásate. Siervo fiel, pasa. Eso es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros, que si nosotros le servimos con todo nuestro corazón y ponemos el talento a trabajar, este es el versículo que nos espera, porque Él dijo que Él se iba a preparar lugar para nosotros. Y tenemos en mente que si nosotros ponemos a trabajar lo que Dios nos está dando, vamos a estar con Él el lugar que Él fue a preparar. Por eso, amados hermanos, debemos de tener esta parábola. Oiga lo que dice Hechos 1:11. Con estos 4 versículos voy a terminar con este mensaje. Pero es muy importante que nosotros tengamos en mente el regreso del Señor. Hechos 1:11. Dice: ¿qué le dijeron a vosotros, Galileos? Mejor leo de aquí. ¿Qué le dijeron, varones Galileos? Porque estéis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo vendrá, y de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. ¿Quiénes fueron esos que estaban reflejando a estos varones? La Biblia nos está enseñando que fueron personas, ángeles, reflejando esa palabra, haciéndoles recordar que el que había estado en medio de nosotros iba a volver. Así como Él fue subido al cielo, así va a bajar también. Esta parábola no ha sido en vano. Esta parábola nos está advirtiendo y nos está dando a entender que debemos de ser vigilantes. Por eso esta parábola es tan poderosa que nosotros debemos de tener en cuenta, nosotros de creyentes, porque sabemos bien que Dios vendrá como ladrón. No sabemos la hora, pero sí sabemos la venida. Oigan lo que dice Mateo 24:44. Debemos de prepararnos, amados hermanos. Y yo me gocé cuando yo supe y ella me dijo y miré que como la hermana Adriana estaba trabajando ya lo que Dios le había permitido. Dije, wow, ¿cómo es eso? Que solo a oír la fe ella ya sabe que hay un Dios todopoderoso. Solo al escuchar los testimonios, lo que Dios le ha permitido escuchar, ella ya sabe lo que Dios puede hacer. Entonces eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque es el primer talento que Dios nos ha dado, y a través de esa siembra va a empezar a generar otros talentos. Dice: pero por eso también vosotros estéis preparados, porque a la hora que nos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de prepararnos. Esta parábola es para que nosotros nos preparemos, para que nosotros no la pasemos de página a página, sino cada parábola nosotros nos enfoquemos en el mensaje que tiene. Mucha gente solo escucha, parábolas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se está refiriendo? Pero esta es una parábola tan importante de la venida del Señor. Esta es una parábola tan importante de lo que el Señor va a hacer con nuestras vidas. Y por eso este mensaje se lo he relatado, porque esto es lo que Dios me ha permitido que nosotros tengamos en cuenta con esta parábola. Ser vigilantes,
ser que el talento que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y servir, porque la Biblia nos enseña que servir a Dios es un honor supremo. Y el tercer punto es tener en mente el regreso del Señor. Esta parábola menciona todo. ¿Por qué? Porque escucha este versículo. ¿Le gustaría a usted que Dios le dijera de esta manera, como está reflejando este versículo? Escuche. Dice el versículo. Vamos a leer estos versículos y con esto vamos a terminar. Quiero que me ponga con estos versículos. No sé si lo quiere leer con su Reina Valera o leemos con la Nueva Traducción, pero quiero que tengan muy en mente estos versículos. Quiero que leamos el 25 hasta el 30. Con esto vamos a terminar. Quiero dejarles en su corazón esta lectura para que usted tenga en cuenta de lo que Dios va a venir a hacer, el regreso del Señor. En su capítulo 25, y estamos meditando en el verso 14, pero vamos a leer el verso 25 hasta el 30. Dice: por la cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. El miedo nos va a hacer que nos apartemos de lo que Dios quiere. Y he aquí, tienes lo que es tuyo. Muchas veces nuestra mente empieza a generar esas emociones, a decir: suficiente nomás ir a escuchar. Con eso Dios me va a dar la oportunidad de ser salvo. Pero aquí la palabra no nos está enseñando que solo venir a escuchar y quedarnos ahí. No. Dios quiere frutos. Dios quiere intereses de lo que Él nos ha dado. Y sigue la lectura. Respondiendo, su Señor le dijo: oiga, estas son las palabras que debemos de tener muy en cuenta en nuestro corazón. Respondiendo a su Señor le dijo: siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto debéis haber dado mi dinero a los banqueros, o al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué nos está dando a entender? Nuestra hermana Diana ya nos compartió esa palabra con este varón. Entonces este varón ya tiene el fruto de lo que ella ha recibido. Nuestra hermana Rosa también ya le compartió a nuestra hermana que vino a testificar. Entonces ella ya tiene la semilla de lo que ella ha recibido. Y así también algunos hermanos que ya compartieron el mensaje, también ustedes ya tienen la parte. Pero no es de quedarnos ahí, debemos de seguir trabajando más, porque esta parábola de lo que Dios nos está permitiendo que nosotros sigamos trabajando más. Y dice: lo que es mío con los intereses, dice el verso 28, quitadle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es lo que debemos de tener muy en cuenta, que nosotros ya tenemos la certeza de la fe. Si nosotros